Que tu selección pida puntos por escritorio que beneficiaron a otra. Dedicarse a las fiestas y la noche. No cortarse el cabello. Meter un autogol. Despreciar a tu selección, entre otras cosas, serán las que veremos. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. A continuación, los invito para que veamos el caso de varios grandes jugadores que no se imaginaban que disputarían su último mundial en un momento donde su carrera estaba en lo más alto, y aún por edad les daba para disputar la siguiente Copa del Mundo. El destino les jugó una mala pasada y todos ellos sin excepción les quedó ese sabor amargo de no volver a tener la última de las mejores oportunidades como lo es jugar un mundial. De entrada les digo que no tendremos jugadores que disputaron su última Copa del Mundo con 31 años o más, pues a esa edad es inevitable pensar o imaginar que esa puede ser la última Copa del Mundo, ya que a la siguiente cita se tendrían como mínimo 35 años, y a esa edad es una lotería llegar o no debido al desgaste físico. Lo que sí te pido es que nos dejes en la caja de comentarios qué otros jugadores se te ocurren para un siguiente top. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Empezamos este top con uno de los mejores delanteros del presente siglo, que por varios años fue el máximo goleador histórico de la Champions League, Raúl González Blanco. En las Copas del Mundo tuvo la fortuna de participar en 3 ocasiones con la selección española. En Francia 98 con apenas 21 años, en Japón y Corea 2002 con 25 y en Alemania 2006. En ese último campeonato, España avanzó hasta los octavos de final donde fueron eliminados por Francia con un marcador de 3-1. Esa Copa del Mundo Raúl la disputó con 29 años, aportó un gol en primera fase y por edad aún le quedaba una última cita que tendría lugar en Sudáfrica 2010. Pero para su infortunio, el destino no lo quiso así. Posterior a la Copa del Mundo en territorio alemán, su relación con el entonces entrenador de la selección española, Luis Aragonés, se deterioró, y este último no lo quiso volver a tener en cuenta. Tuvieron discusiones a causa de la suplencia del atacante en varios partidos y eso dinamitó la relación para siempre. A pesar de que España cambió de entrenador en 2008, Vicente del Bosque tampoco quiso volver a tenerlo en cuenta. La explicación que dio el estratega referente a la no convocatoria de Raúl fue que al momento de él llegar encontró a un grupo sin el atacante que ya llevaba casi 2 años sin estar en la selección y que su nivel de juego para el 2010 tampoco era el mejor. El centrodelantero en verano del 2010 tenía 33 años, aún era parte del Real Madrid y por edad le daba perfectamente para disputar esa Copa del Mundo en territorio sudafricano. Pero para su infortunio, otros delanteros estaban mejor que él. El Guaje Villa, Fernando Torres y Pedro Rodríguez, los protagonistas de aquella cita. De esta forma, Raúl nunca se imaginó que su último mundial sería en Alemania 2006 con 29 años. Y sí que menos que el destino lo dejaría al margen de la época dorada de la selección española. Ronaldo de Asís Moreira solo participó en 2 Copas del Mundo, en Japón y Corea 2002, donde salió campeón con apenas 22 años, y en Alemania 2006, que la disputó con 26, campeonato que de forma increíble fue su última cita en la máxima competición. En ese momento, Ronaldinho jugaba para Barcelona y era el vigente Balón de Oro y el jugador más valioso del planeta. En aquel torneo, de forma sorpresiva, Brasil cayó eliminada en cuartos de final frente a la que sería la subcampeona de esa copa, la selección francesa, con un marcador de 0-1. Por la cabeza de Ronaldinho seguramente pasó que aquella no sería su última oportunidad en un mundial. El siguiente lo disputaría con 30 años en 2010 en territorio sudafricano, con una edad óptima y conservando la mayoría de matices de su calidad. Y tampoco era descabellado pensar que en 2014 con 34 años disputaría otra Copa del Mundo en su país. Sin embargo, no sucedió así. Posterior al Mundial del 2006, Parreira dejó de ser el entrenador de la Canariña y en su reemplazo asumió Dunga, que mantuvo la confianza en Ronaldinho. Sin embargo, el propio jugador se encargó de destruir esa confianza. Posterior al 2006, el 10 brasileño se entregó a la indisciplina. Su presencia en las fiestas iba en aumento e inversamente su presencia en los entrenamientos con el Barça disminuía. Su salida del azulgrana fue inminente y posterior su nivel en el Milán ya distaba a años luz de sus acostumbradas cátedras de fútbol. Esto generó que Dunga no lo tuviera en cuenta desde un año antes del Mundial, aduciendo que no lo llamaba porque le faltaba compromiso, pasión y actitud para ser parte de la verde amarela.
Posterior a Dunga, Ronaldinho regresó a la selección, pero su estado de forma tampoco le permitió que Scolari lo tuviera en cuenta para ser parte del Mundial realizado en su casa en 2014. De esa forma impensada en 2006, Diño, siendo el mejor del planeta con apenas 26 años, disputó su última Copa del Mundo. Zlatan Ibrahimovic es un claro ejemplo de disciplina, entrega y pasión por el fútbol, es decir, una actitud contraria a la de Ronaldinho. Sin embargo, cuando el destino no lo permite, no basta con tener todas esas cualidades. Zlatan participó en solo 2 Copas del Mundo. En Corea y Japón 2002, torneo que lo disputó con apenas 20 años, y Alemania 2006 con apenas 24, campeonato que sería su última oportunidad en la máxima cita orbital. En ese mundial, Suecia llegó hasta los octavos de final, donde se cruzó con la local Alemania, con la que perdió 0-2. De forma increíble, Zlatan no pudo marcar ni un solo gol en esos 2 mundiales, pero en aquel 2006 seguramente pensó que tendría más oportunidades de hacerlo, bien fuera en Sudáfrica 2010 con 28 años, en Brasil 2014 con 32, en Rusia 2018 con 36, o por qué no, en Qatar 2022 con 41 años, cuando aún está activo como jugador. Sin embargo, a pesar de que tuvo 4 oportunidades de regresar a una Copa del Mundo, nunca lo hizo. Rumbo al 2010, Zlatan estaba en el mejor punto de su carrera. Guardiola lo había fichado para su naciente Barça, una apuesta que finalmente no resultó bien, pero en aquel 2010 estaba muy bien cotizado. Sin embargo, la selección sueca se quedó en el camino al Mundial. En las clasificatorias de UEFA para la Copa del Mundo se ubicó en el grupo 1, donde fue superada por Dinamarca y Portugal sin al menos tener acceso a la repesca. Rumbo a Brasil 2014, la historia fue similar. En ese momento, Zlatan era la gran estrella del Paris Saint-Germain, pero aquello no fue suficiente para potenciar a su selección, que de nuevo se quedó en el camino para el Mundial. Aquella vez, los suecos se ubicaron en el grupo C, donde Alemania les superó, pero ocuparon el segundo lugar, que por lo menos les dio acceso a la repesca, instancia donde tuvieron la mala fortuna de enfrentar a Portugal, con la que perdieron el acceso al Mundial con un marcador de 4-2 en el global. Posterior, en la Euro del 2016, Suecia fue eliminada en la primera fase, y Zlatan, de 34 años en ese momento, manifestó públicamente que aquella sería su última participación en la selección, algo de lo que después seguramente se arrepintió. Posterior a ese torneo, Suecia, sin su presencia, encarriló su participación a la Copa del Mundo de Rusia 2018. De nuevo alcanzó la repesca, pero esta vez se la ganaron de forma sorpresiva a Italia con un global de 1-0. En ese momento, Ibrahimovic jugaba en la MLS y dio declaraciones muy a su estilo de que un mundial sin Zlatan no era mundial, y le dijo a sus fans que su regreso a la selección era muy posible para disputar la Copa del Mundo. Pero para su infortunio, el estratega Janne Andersson no lo quiso convocar, diciendo públicamente la siguiente frase: "Alguien que rechaza a su selección no merece volver a ser llamado", frase que el entrenador hizo cumplir. Sin embargo, tiempo después de la Copa del Mundo, el estratega reconsideró su postura. Zlatan volvió a ser convocado, pero como si se tratara de un maleficio, Suecia no se clasificó para Qatar 2022. Perdió el repechaje frente a Polonia 2-0, y como si fuera poco, aún si se clasificaban, Zlatan tampoco lo podía jugar porque actualmente tiene una lesión de rodilla que lo tendrá inactivo hasta el 2023. De esa forma increíble, Zlatan, con apenas 24 años, disputó su última Copa del Mundo sin marcar un solo gol. Carlos Tevez y Fernando Redondo comparten una historia similar en las Copas del Mundo. Ambos argentinos de gran calidad, y por decisión de los entrenadores, su último mundial lo disputaron a una temprana edad. El Apache participó en 2, en Alemania 2006 con 22 años y Sudáfrica 2010 con 26. En ese último torneo, Argentina era dirigida por Diego Armando Maradona y avanzaron hasta los cuartos de final, donde cayeron con Alemania 4-0. Tevez aportó 2 goles cruciales con los que eliminaron a México en esos octavos de final. En ese momento jugaba para el Manchester City, donde tenía una gran proyección, por lo que seguramente tenía la certeza de que disputaría 1 o 2 Copas del Mundo más. Después de Maradona, la dirección técnica de la selección la asumió Batista, pero no ganar la Copa América en casa le costó la salida, por lo que la AFA, para infortunio del Apache, contrató a Alejandro Sabella en 2011. Entrenador que recién en 2009 había sido campeón de Libertadores con Estudiantes. Este nuevo estratega nunca contó con Carlos Tevez, lo dejó al margen de la selección siempre y no lo llevó a Brasil 2014,
momento donde el Apache tenía 30 años siendo figura de la Juventus. Cuando el entrenador argentino lo cuestionaba por la no presencia del jugador, él siempre dijo lo mismo, que no tenía problemas personales con el delantero, pero que por gusto futbolístico prefería a Messi, el Kun e Higuaín, y que en su lista no había lugar para otro 9. Para 2018 ya el Apache tenía 34 años, Bauza y Sampaoli tampoco contaron con él y ya no jugaba en Europa. Por lo que, de forma impensada, Sudáfrica 2010, con 26 años, fue la última cita mundialista del gran Carlitos Tevez. Fernando Redondo sufrió una historia similar, aunque él sí tuvo discrepancias directas con el entonces entrenador. Este pívot tricampeón de Champions League, 2 con el Real Madrid y 1 con el Milán, solo participó en una Copa del Mundo, la de 1994 que disputó con 25 años. Aquella vez, Argentina cayó eliminada en los octavos de final frente a Rumania con un marcador de 3-2. En la primera fase, al albiceleste se le veía muy buen juego, pero la baja de Maradona por doping fue insuperable anímicamente para el grupo que se fue en aquella tempranera fase. En ese mismo verano, a Fernando Redondo lo fichó el Real Madrid, y por supuesto todo apuntaba a que sería clave y fundamental para la selección argentina de cara al Mundial de Francia 98, el cual lo disputaría con 29 años. Sin embargo, aquello no sucedió. Tras el fracaso de USA 94, el Coco Basile renunció a su cargo y en su reemplazo nombraron a Daniel Passarella. Y este de entrada le dio instrucciones claras y al mismo tiempo surrealistas a Fernando Redondo. Le dijo que para tenerlo en cuenta en la selección debía cortarse el cabello, algo que el jugador no aceptó y prefirió estar al margen de la era Passarella en la selección argentina. El entrenador en rueda de prensa afirmó que Redondo se había negado a jugar en la selección a causa de una disposición táctica. Y luego Redondo también públicamente lo trató de mentiroso, diciendo que era falso lo de esa negativa de jugar en la selección por algo táctico, que se trataba exclusivamente de la negativa por cortarse el cabello. El caso es que Canigia, también de pelo largo, fue apartado de la selección, y Batistuta, que sí aceptó cortárselo, permaneció. Algo que deja claro que el príncipe, como era conocido Redondo, decía la verdad. Posterior a Passarella, Bielsa asumió la dirección técnica de la selección argentina. Este convocó a Redondo de nuevo, pero ese regreso estuvo limitado a solo 3 amistosos. El ritmo del jugador previo al 2002 había bajado, y para colmo sufrió una lesión en el año 2000 que lo alejó casi 2 años y medio de las canchas. De esa manera surrealista, con apenas 25 años en 1994, Fernando Redondo disputó sin saberlo su primera y última Copa del Mundo, cuando perfectamente pudo jugar otras 2. En verano del 2014, Mario Götze tenía 24 años, llevaba una temporada en el Bayern Múnich después de deslumbrar con su paso en aquel Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, y en ese momento era uno de los mejores mediocentros ofensivos del mundo, algo respaldado por su valor de mercado que era de 55 millones de euros, una cantidad que en el presente no parece significante, pero que 8 años atrás era bastante relevante. Joachim Löw lo tenía como uno de sus jugadores claves para el Mundial en territorio brasileño, y sí que lo fue. Titular en los 2 primeros partidos, aportando un gol ante Ghana, y en los siguientes utilizado como gran revulsivo, incluida la final ante Argentina donde ingresó por Klose al minuto 88, y en los tiempos extras autor del gol que le dio a su país la 4ª Copa del Mundo. En ese momento seguramente por la cabeza de Götze nunca pasó la idea de que aquella sería su última Copa del Mundo. Todavía le quedaba edad para disputar 1 o 2 mundiales más, y su fútbol era el respaldo de su regreso a la máxima competición. Sin embargo, las lesiones no le respetaron, y eso le costó su puesto en la selección. Para darnos una idea de la frecuencia de sus lesiones, repasemos los siguientes datos. Entre junio del 2014 y junio del 2018, tuvo 18 lesiones, que lo alejaron de las canchas 384 días, es decir, un poco más de un año. Esto hizo que perdiera protagonismo en la selección como en el Bayern Múnich. Su lesión más grave fue una miopatía muscular que lo tuvo sin jugar durante 4 meses en 2017, algo que lo condicionó sobremanera y nunca más pudo volver a tener su nivel de antes. Para Rusia 2018 tenía 28 años, pero su nivel ya estaba lejos de lo que era 4 años atrás. Su último encuentro con la selección fue en noviembre del 2017, donde Löw lo tuvo en cuenta después de un año de ausencia, pero solo jugó 25 minutos y más nunca lo volvió a llamar. De esa manera lamentable, el autor de uno de los goles más importantes de la selección alemana solo disputó un mundial, y nunca se imaginó que aquella sería su única oportunidad de disputar la máxima competición, aunque para su fortunio por lo menos la aprovechó al máximo saliendo campeón.
En verano del 2014, la selección chilena hizo una aceptable participación en la Copa del Mundo en territorio brasileño. En primera fase lograron la clasificación ocupando el segundo lugar por debajo de la selección de Países Bajos y dejando por fuera a la vigente campeona del mundo de ese momento, la selección española. En octavos, para su infortunio, se encontraron con su bestia negra en los mundiales, la selección brasileña, con la que cayeron a penaltis en un partido bastante intenso, donde hay que reconocer que por lo menos Chile tuvo con qué eliminarla. Este último encuentro, disputado el 28 de junio del 2014, de forma impensada fue el último en una Copa del Mundo de los 23 jugadores que conformaron la Roja en ese mundial. Nombremos la edad que tenían los referentes de esa selección para comprobar que a todos sin excepción les daba para participar en Rusia 2018 y Qatar 2022. Claudio Bravo tenía 31 años. Arturo Vidal 27, Mauricio Isla, Gary Medel 26, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez 25 y Eduardo Vargas 24 años. Para el Mundial en territorio norteamericano en 2026, Eduardo Vargas, el más joven de esa lista, tendrá 36 años, una edad con la que difícilmente se hará un lugar. A Rusia 2018, recordemos que Chile no fue por pelear en escritorio unos puntos que terminaron favoreciendo a Perú. A Qatar tampoco se clasificó, luego intentó expulsar a la selección ecuatoriana por escritorio, pero la FIFA no le hizo caso. El caso es que nadie en su sano juicio se imaginó que aquel partido frente a Brasil sería la última oportunidad de aquellos jugadores chilenos, todos jóvenes y en el mejor momento de sus carreras en aquel 2014. Y sí que menos sería imaginada tal cosa, teniendo en cuenta que fueron bicampeones de América en los años posteriores. En verano de 1994, Andrés Escobar tenía 27 años, estaba en un gran nivel y los rumores apuntaban a que sería el reemplazo de Franco Baresi en el Milán, algo confirmado por el seleccionador de Colombia en ese momento, Francisco Maturana. En ese campeonato, la selección cafetera llegaba como una de las favoritas al título. Hizo una gran eliminatoria donde ganó el primer lugar de su grupo, goleando en su último partido a la selección argentina 5-0 en el Monumental de Núñez, algo que por supuesto impactó a los críticos que no dudaron en darle ese estatus a la selección colombiana. El caso fue que la campaña de los cafeteros en ese mundial fue un auténtico desastre. En el primer partido cayeron frente a Rumania 1-3 y en el segundo encuentro, de forma impensada, la anfitriona Estados Unidos les derrotó 2-1. El primer gol, un autogol de Andrés Escobar, un centro desde la izquierda que el zaguero intentó rechazar, pero para su infortunio la pelota se fue adentro, descontrolando al portero Oscar Córdoba. En el tercer partido, Colombia logró vencer a Suiza 2-0, pero de nada valió. Su suerte ya estaba echada y a pesar de que en ese campeonato se clasificaban las mejores terceras, la tricolor terminó en cuarta posición, algo que se sabía desde la derrota frente a Estados Unidos. Posterior a ese último encuentro, Andrés Escobar, desconociendo su destino, tomó varias decisiones equivocadas. Primero, se regresó de inmediato a Colombia, primer error, ya que la mayoría de sus compañeros se quedaron descansando en Estados Unidos. De camino a casa en el avión, en una conversación con Faustino Asprilla, Andrés Escobar lo aconsejó y le dijo que no saliera a la calle y que se cuidara mucho, consejo que el propio Andrés no tomó para sí mismo. Una vez en casa, el entrenador Francisco Maturana y Bolillo Gómez, su asistente, invitaron a Andrés para una finca a las afueras de la ciudad, advirtiéndole que por prudencia y precaución era mejor no estar en lugares públicos, invitación que Andrés no aceptó, siendo ese su segundo error. Y por último, cometió su tercer y más grave error. Salió en la noche a una discoteca en su ciudad que por aquellos años era bastante violenta, Medellín. En aquel lugar se dieron las fatales combinaciones, como lo dijo en una entrevista posteriormente Francisco Maturana. Abro comillas, Andrés tuvo la mala fortuna de estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con las personas equivocadas y eso acabó con su vida. Cierro comillas. De aquella manera, Andrés Escobar disputó su último partido en USA 94 con 27 años. Por supuesto, nunca pensó que aquel sería su último mundial. Y obvio, jamás también su último partido de fútbol. Prueba de esto fue su famosa frase que dijo posterior a esa Copa del Mundo. Si te gustó el video, te invito a que veas este otro de la misma temática en la que nos dedicamos a los jugadores que disputaron por última vez un mundial en Rusia 2018 y tampoco lo sabían. En la caja de comentarios, dinos qué jugadores faltaron. Regálame tu like y suscríbete al canal. Y como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.